Hermanos. Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de las profecías bíblicas. Abordamos ya domingo pasado en la IBM acerca de la gran ramera que cabalga la bestia. Interesante, hermanos, que la escritura señala, ¿verdad?, este gran misterio que se llama Babilonia. Y en términos espirituales, nosotros sabemos que está hablando de toda la fuerza o la maquinaria espiritual diabólica que opera en este tiempo. Finalmente, el propósito de esta gran ramera es dar el poder a 10 reyes, y estos 10 reyes finalmente dar todo el poder en una hora. O sea, va a ocurrir de repente. Por eso que no se puede, por ejemplo, ser demasiado dogmático y concluyente en el tiempo que estamos, porque es cierto, hay muchas personas, por ejemplo, que ya dicen que ya Donald Trump o Jared Kushner ya son prácticamente el anticristo, ¿verdad? Es muy prematuro, se utiliza una palabra que se llama incipiente cuando recién está comenzando algo, ¿verdad? Entonces no se puede aventurar a decir, pero sí las condiciones están dadas para que los tiempos finales se cumplan. Demasiados elementos que están conjugando ahora para que esto se cumpla, como por ejemplo, ¿quién hubiera pensado solo hace 5 años, ¿verdad?, que la tecnología estaría tan avanzada como en los días en que estamos, donde ya está estableciéndose 5G, 6G alrededor del mundo entero, y donde lo que más llama la atención es justamente que todos los países se hayan unido estos días para supuestamente llevar adelante un plan de paz y seguridad para el mundo entero, y en donde más que nunca tantos países se unieron con ese solo propósito, incluyendo países comunistas, pero que siempre fueron enemigos, que nunca se querían mirar a cara, como ser Rusia, Corea, por ejemplo, o también China mismo, que es un país súper comunista, que se sienta a dialogar con Estados Unidos, por ejemplo, con este propósito. Es más claro que nunca que ellos están armando una estrategia, ¿verdad?, para dar todo el poder a este plan siniestro, pero sin olvidar que detrás de toda esta fuerza del mal que ellos llaman paz y seguridad, en realidad está una mujer que cabalga la vida, un imperio que se llama Roma, que no aparece ahí en primera plana, por ejemplo, hablando del Papa, pero ya por las cosas que él está haciendo, inclusive bendiciendo la unión de confraternidad, que es, por ejemplo, la reunión y el acuerdo abrámico que se logró en Medio Oriente. Ya antes de este encuentro se venía trabajando sobre eso, de los judíos, los musulmanes y los católicos se unieron, ya tienen la unión abrahámica, que le llaman Medio Oriente. Entonces ahí comenzó todo. Y claro, el padre de esta unión es Jared Kushner, ¿verdad? Pero eso no significa que ya él sea el anticristo, sino que no olvidemos, por ejemplo, que la escritura dice que se va a confirmar ese pacto. Esa confirmación es lo que se va a llevar adelante, y allí recién se va a desarrollar, ¿verdad?, la famosa, ¿verdad?, y anunciada gran tribulación que vendrá en forma, una vez que la iglesia haya partido a la eternidad. Los 10 cuernos de Apocalipsis. Para poder entender las asombrosas profecías bíblicas es necesario ir al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y que fueron registradas allá por los años 90-95 de nuestra era, formando de Juan. De todas las vistas momentáneas de las cosas que deben suceder muy pronto, se da a la iglesia la prerrogativa y el privilegio de poder conocer los grandes misterios que están preparados para los últimos tiempos. Dice ahí en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que ese es el propósito del libro de Apocalipsis, y para que nosotros podamos entender los últimos capítulos, como ser el capítulo 17 y 18, es justamente lo que nosotros vamos a poner la lupa para poder mirar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que Juan revela?
y ninguna de ellas más importante, incluso es sorprendente, la visión registrada en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Pero antes, nuevamente vamos a dirigirnos a Dios en oración para poder pedir su ayuda en esta parte, ya que sabemos, hermanos, que hablar de profecía no es fácil, ¿no? Necesitamos la luz y la guía del Espíritu Santo para que podamos aprovechar este tiempo. Padre, te agradecemos, Señor, porque esto es un gran misterio. Sabemos que al hablar de las cosas siniestras de este mundo, Señor, también el enemigo no está contento. Más, mediante la luz y el poder del Espíritu Santo podemos entender, podemos comprender y podemos ser dirigidos a toda la verdad. Acudimos a ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu dirección y sobre todo con mis amados hermanos que hoy están reunidos en este lugar para poder ser edificados en tu palabra. Pedimos tu bendición y lo hacemos en el santo y poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, primero vamos a observar, por ejemplo, en Apocalipsis 17 y 18, se detalla con lujos de detalle, para la redundancia, ¿verdad? Los colores. ¿Por qué habla de ese color escarlata? ¿Verdad? Dice, en los primeros versículos dice, y la mujer estaba sentada, versículo 4, de púrpura y escarlata, adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio. Cuando dice misterio, ese misterio es para el mundo. Para el mundo. El mundo por eso no puede ver. Por ello ven una ciudad, ven el Vaticano, ven allí todos estos papas, ¿verdad? Que van sucesión de papas. Pero es un misterio. ¿Que a quién se le da la revelación? A la iglesia, a los hijos de Dios. Por eso para nosotros ya no es un misterio, ha sido revelado. ¿Y con qué propósito? No para temer, sino para prepararnos, para creer y fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, no en las emociones, no en los sentimientos y no en las supuestas señales que ahora tanto se promueven, sino en lo que la Biblia dice. Por eso la Escritura está revelada, ya vimos, para Juan, que representa a la iglesia. Por eso, la iglesia es la que tiene la responsabilidad de saber las cosas que van a suceder muy pronto. Por eso Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al momento yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Él sigue hablando acerca de la visión y de la adoración celestial. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, a esta mujer adornada de piedras preciosas, vemos que hay un paralelismo, ¿verdad?, de poder. Aquí, por ejemplo, aparece de que ella también está vestida de púrpura, escarlata, de oro, de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque en todo momento está tratando de parecerse a la gloria del cielo, ¿comprenden? Porque Satanás es así, aparenta una cosa. Nunca Satanás va a aparecer con una cola de serpiente o con un cuerno, así como se le muestra en la película, con así vestido de rojo, eso no. Siempre, como dice 2 Corintios 11, aparece como ángel de luz, ¿verdad? Y no es maravilla, no debe sorprendernos, dice allí en 2 Corintios 11, porque sus ministros también, ¿verdad?, se visten como ángel de luz, dice en 2 Corintios. Así que, hermanos, ese celo que el Señor, del cual Pablo también habló, porque hay un celo allí, en el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, lo de Jesucristo, versículo 2, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la iglesia pura y verdadera, la que formamos parte de los que hemos nacido de nuevo. Pero claro, hay muchos que dicen, yo soy cristiano, dice, ¿no? Y usted habla un poquitito más con esa persona y le dice, usted recibió a Cristo, usted
se arrepintió, dice, no, yo cuando nací, mi papá me bautizó, ¿verdad? Y ahí yo hice el bautismo, hice la primera comunión, seguí el catecismo, aprendí a rezar, ¿verdad? Después hice la confirmación y después hizo el casamiento. ¿Y ahora qué le falta? ¿Verdad? La extremaunción. ¿Cuándo le van a dar la extremaunción? Cuando ya va a por dar el último pataleo, ¿verdad? Nada más. No, ese no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que nació de nuevo, la que recibió a Cristo por la fe, la que se arrepintió de sus pecados. Y no digo sus pecados, porque eso es obra, de sus pecados. ¿Usted entiende? Eso es la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Porque hay unos que dicen hay que arrepentirse de sus pecados. Entonces es obra. Entonces la salvación es por obra. Entonces yo me arrepentí de mis pecados. Entonces dice algo bueno. Pero cuando usted dice me arrepentí de mi pecado, lo que usted está diciendo, mi naturaleza pecaminosa me separó de Dios, yo nací en pecado, en delito, estaba muerto en mi delito y pecado, y el Señor me dio el nacimiento espiritual. Eso es otra cosa. Por eso cuando nosotros escuchamos, por ahí algunos dicen, hay que arrepentirse de tus pecados, está equivocado. Es hacer obra. Pero cuando le dice, tú te arrepientes de tu pecado, es diferente. Porque no hay que hacer obras, sino que hay que aceptar la obra en mayúscula. Usted se da cuenta que está en singular, ¿verdad? Esta es la obra. En San Juan C28. ¿Comprende? Ahora, volvamos al texto. Dice allí, con un solo esposo, pura, sin mancha, porque eso es la situación espiritual de todo creyente. Usted dice, no, pero yo recién nomás pequé. Menos mal que reconoció. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Cuándo va a dejar de pecar el creyente verdadero? El día que deje este cuerpo. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? El pecado nos asedia con permanencia. Y es un problema que vamos a tener hasta el último respirar, hasta el último día. ¿Por qué? Porque somos pecadores perdonados. Usted, yo, somos pecadores. Pero si usted ya es de Cristo, usted es un pecador perdonado. Y eso me alegra mucho el corazón. ¿Por qué? Porque el momento que recibimos a Cristo, nuestro pecado pasado, ¿verdad? Antes incluso de nacer, presente y futuro, fueron perdonados totalmente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nunca fue, es Dios hoy. Él nunca dejó de ser, nunca dejó de existir. La creación del ser humano, todas las cosas creadas, sí, tienen un antes y después y dependen del tiempo. Sin embargo, nuestro Creador infinito y potente, ¿verdad? Él no depende de las cosas creadas, por eso es Dios. A Dios nadie le vio jamás. Solo el unigénito Hijo del Padre, ¿verdad? Que vino del Padre, se reveló en la persona de Jesús. Pero usted dice, hermano, yo no entiendo tanto, no hace falta que usted entienda todo. La Biblia dice que no es, la persona no se salva por entender todo, sino por creer. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la palabra dice que por el oír, ¿verdad? Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Eso es. Entonces, fíjense, por ejemplo, el ladrón de la cruz nunca fue adoctrinado en todo. No se bautizó, no participó de la cena, nunca se congregó, pero él fue salvo. ¿Por qué? Porque se arrepintió y creyó en el Señor. Él dijo, nosotros la verdad estamos acá por nuestro pecado. Pero él que está acá en medio de nosotros nunca pecó. Y le dijo al Señor, Señor, ¿usted sabe lo que significa Señor? Significa curios. Es un término que se utiliza solamente para referirse a Dios. Por eso, por ejemplo, muchas personas en los días de Jesús le decían maestro, le decían rabí, todo eso. Pero muy poco le decían Señor. Es curio. Esa es la terminología que significa Dios. ¿Verdad? Por eso, cuando el romano, por ejemplo, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es Curios y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Serás salvo. Pero ahí dice Curios, ¿verdad? Entonces, era muy difícil que un judío reconozca que Jesús es Dios. Es muy difícil. Un judío, a menos que sea salvo, ¿verdad? Se arrepienta, que reconozca que Jesús es Dios.
Entonces, por eso que hoy en día es fácil, ¿verdad? Todo el mundo dice Jesús, dice Señor a Jesús, ¿verdad? Pero no es el Jesús de la Biblia. ¿Entiendes? Y un gentil también era muy difícil que le diga Señor a Jesús en los días de Herodes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor de ellos, el proveedor de ellos, el sustentador y el que traía paz en ese entonces, ¿quién era? ¿Era Jesús o era César? Era César. Entonces, para que ellos dejen, ¿verdad?, de creer y seguir la doctrina del Imperio Romano y creer en Jesús, tenían que exponerse, porque por ahí en su cabeza está en fuego. Si decían, no, que César no es Señor. Usted decía eso, lo más probable que esté puesto a la mano. Así era, por eso dice Romanos, en esos días no era juguete decir Señor a Jesús. Hoy, con la libertad que hay, ¿verdad? Cualquiera dice eso. Volvamos, dice, versículo 2 Corintios 11. Dice, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso no todo lo que brilla es oro, hermano. Hoy en día todo el mundo está con el tema de señales, de milagros. Pero la pregunta, ¿es de Dios? ¿Encuadra con lo que la Biblia dice? Bueno, para que tengamos nosotros un poquito de orientación, esta mujer que cabalga la bestia es la que financia los carismáticos. Esta mujer que cabalga la bestia, que es, ¿verdad?, Roma y toda su cúpula mundial, es la que financia los abortos, financia la homosexualidad. Ven esos videojuegos, por ejemplo, que son todos de matanza, de grosería, todo lo que nosotros podemos ver en la tele, alguien financia eso. Y eso, Hollywood, por ejemplo, está metida hasta el cuello toda esta secta satánica, ¿no? Netflix. El mismo fundador de Netflix dice, él no le va a dar jamás que su hijo vea Netflix, ¿verdad? El dueño de Netflix, ¿verdad? Y el creador de Google, por ejemplo, él dice, yo a mi hijo no le voy a dar que use eso. Disney también. Fíjense, Disney, lo mismo también. Ellos saben que está en contra de todo lo que sea sano, útil, edificante y es destructivo para la vida de cualquier ser humano. Y eso se vende como pan dulce, ¿verdad? Bueno, volvamos ahora para introducirnos ya de lleno en lo que es, ¿verdad? Dice su detalle, los colores. Púrpura era característico de los emperadores de Roma, el color del poder. El detalle de los colores. Su aspecto, qué notable, dice, ¿verdad? En la primera parte dice que su aspecto era espantosa. Espantosa. ¿Okay? Y dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No dice solamente de un país, de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús, y cuando le vi quedé asombrado en gran manera. Eso fue lo que recibió Juan de parte del ángel. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto es la primera vez que aparece en la profecía bíblica. O sea, no solamente la primera vez, porque Daniel también ya tuvo una visión de esto. Es probable que Daniel, unos 600 años antes de Cristo, ya lo había contemplado, pero no tan completo como lo que va a describir Juan. Algo cambia por completo, ya que siempre el anticristo es el que se lleva el centro de toda atención. Sin embargo, con el relato de Juan cambia por completo su enfoque, porque ahora le da crédito y le da participación a una mujer. ¿Qué tiene que ver una mujer en este escenario final? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque recuerde que es una revelación. Todo comenzó con Babilonia. Si nosotros queremos mirar un poco más la profecía, desde Génesis capítulo 11, ¿qué encontramos ahí? La torre de Babel, construyéndose, ¿verdad?, una población donde Dios le había dicho a ellos que tenían que ir por la tierra, multiplicarse y expandirse por todo el mundo. Sin embargo, ellos se reunieron ahí en
en Babilonia y levantaron una torre gigantesca. Ahí aparece Dios y dice, le voy a confundir a ellos. Fueron confundidos con varios idiomas y fueron esparcidos por toda la tierra. Una desobediencia. Pero luego viene la gracia. En Génesis capítulo 12 viene nuevamente el llamado para un hombre que se llama Abraham. Sal de tu parentela y vete al lugar que te mostraré. No sabiendo ni dónde iba, creyó a Dios y le fue llevado, ¿verdad? A un lugar seguro. Esa es la historia bíblica. Pero todo siempre se repite porque Dios siempre está informando a las personas para que se arrepientan. Porque Dios no quiere que ningún alma perezca. No quiere. ¿Verdad? Ezequiel, por ejemplo, cuando nosotros miramos, es increíble la forma que Dios le habla a su pueblo y a nosotros y al mundo entero, porque Dios sabe que Él es justo y con Él no se juega. Pero Él advierte, Ezequiel 33:11, por ejemplo, del versículo 9, podemos considerar, Él dice: el camino de Dios es justo. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, dice: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Vamos. Israel decía: bueno, nosotros sabemos que estamos perdidos, pero va a llegar un tiempo que van a tener que reconocer. Hoy todavía no lo dicen, por eso están en el futuro. Y ellos dicen: ¿qué va a pasar a nosotros? Nuestro pecado está hasta el cuello. ¿Qué va a pasar? La respuesta inmediata se halla ya en Hechos. Hechos, cuando ellos mismos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, de Pedro, a este puñado de personas que escucharon al oír? Dice: se compungieron de corazón. Versículo 37 de Hechos 2 dice: al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta? Pedro les dijo: arrepentidos, metanoia, cambien su modo de pensar, dejen de pensar que ustedes son pueblo santo, que ustedes están limpios, que ustedes no necesitan arrepentir. No, metanoia, cambien su modo de pensar, dejen de pensar de autojustificarse, de declararse víctima. Somos culpables, hemos pecado, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Volviendo a Ezequiel 33, versículo 10 en adelante, y ellos dicen: seremos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Diles, escuche lo que Dios dice. Dile a esa persona, y esto va para todos: vivo yo, dice el Señor. Vivo yo. Yo estoy vivo, ¿verdad? Y tengo la capacidad de dar vida. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y no es que dice nada más, dice: mire, Jehová Dios, todas las veces que la Biblia usa Jehová, significa el que salva, significa Jehová. Y por eso dice el Señor. El Dios eterno tiene la intención plena de rescatar, de salvar a las personas. ¿Comprende? Dice Jehová el Señor: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y luego insiste diciendo: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, hablando de la humanidad, di a los hijos de los pueblos, la justicia del justo no lo libertará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Sigue diciendo. Claro que sí. Dios está diciendo: yo veo absolutamente todo. Por eso aquel etíope, cuando volvía a su carro y él, deseoso, sediento de las cosas espirituales, venía leyendo al profeta Isaías y decía: ¿de quién habla? No entendía, pero Dios socorrió esa alma preciosa, quería aprender. Por eso el Señor dice, ahí en Isaías también, Isaías 55, dice: venid luego, dice, demos a comer. Que tiene sed, venga y beba gratuitamente.
Miren qué interesante, ¿verdad? Y así termina Apocalipsis diciendo que tenga sed, ven y beba del agua de la vida. Así es el Señor. Él no quiere que ningún alma perezca. Él nos abre su brazo de amor y su misericordia para que toda persona que ve su condición pecaminosa, porque el Espíritu Santo, si vos estás quebrantado, vos decís, algo yo necesito, yo no estoy bien, necesito, ¿verdad? Es hacer las paces con el Señor, es porque el Espíritu Santo te está quebrantando, te está convenciendo de tu pecado, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, y hacerte ver que vos necesitas el perdón de Dios. Y si hoy te das cuenta de eso, amén, y recibir a Cristo antes que sea tarde. Es probable que Daniel ya vio esta visión, algo cambia por completo, que alguien se atreviera. Fíjense, por ejemplo, notable, ¿verdad? Que alguien como esta mujer, que siempre la mujer es signo de, ciertamente, de un poco de menor de debilidad en comparación con el hombre, ¿verdad? Que alguien como ella se atreviera, ¿verdad? Y mucho menos que pudiera montar a semejante bestia, ¿verdad? Es algo difícil de imaginar. Sin embargo, allí está la jinete muy tranquila, segura, evidentemente en control de esta maldita bestia. Nada más y nada menos montando a la criatura que devora al mundo entero y desafía toda descripción. Así es, ella es una mujer que cabalga la bestia. Por más de 1900 años, la bestia ha sido el centro de atención de todos los grandes estudiantes de la profecía bíblica. Su identidad, el papel que jugará en los últimos días y su destino final. La bestia representa el resurgimiento del Imperio Romano. No es casualidad que en Davos haya hecho. ¿Por qué no se hizo acá en América del Sur? Un lugar tan frío, ¿verdad? Y no es casualidad que un lugar tan frío, tan lejano, porque el amor de muchos se enfriará. ¿Se da cuenta? Hay que ser bien tonto para no darse cuenta de eso. Por eso, hablando cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? En Davos. Ahora, cuando usted mira, por ejemplo, el logo de esta paz mundial que tiene, justo ahí está la 666, justo. ¿Por qué? Porque habla la unión, ¿verdad? Los países, y usted ve el logotipo y está la O abajo y cruza como una luna ahí. Ustedes pueden mirar, pueden googlear y van a ver cómo coincide. 666. Sorpresa, ellos no ocultan eso. Si nosotros miramos Apocalipsis capítulo 13, dice, ¿verdad?, que hacía que a todos les pusiese una marca, ¿verdad? Y esa marca, hay sabiduría, 666. Increíble. Busque ahora cuando se va a su casa y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Incluso, todas las cosas indican de que se está preparando el imperio de la maldad para poder dar el poder a esta bestia. La falsificación satánica a escala mundial del reino de Dios, que es una falsificación de lo que se está haciendo. Pero también tenemos que tener en cuenta de que este acontecimiento no es una casualidad. La Biblia dice que el mundo está esperando ese líder. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense, por ejemplo, vamos a leer aquí en 2 Tesalonicenses. Dice el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, para los que se quieren perder. No es que Dios le haya extraviado, ellos se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el amor de la verdad? Jesucristo. Él es el amor y es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es el amor de la verdad. Por eso dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Ahí está la prensa, las redes sociales, los grandes economistas, el Foro Mundial, ¿verdad? Economic, ¿verdad? Pacific, todo eso ahí están todos unidos y dando toda la gloria a un personaje. Ahí está. Y ellos se aplauden y se burlan, ¿verdad?, de todo. Sin embargo,
ustedes se dan cuenta que el propósito de supuestamente esta paz mundial es para proteger a Israel, supuestamente. Pero tenemos que tener mucha sabiduría para entender lo que está pasando. La Biblia dice que en un momento, en un segundo, habrá una destrucción del templo. Todo esto no hay seguridad, absolutamente nada. Es un polvorín. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no recibieron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ellos sabían que está mal. Ellos sabían que esa paz que están forjando no viene de Dios. La Biblia dice que el cristiano únicamente puede tener paz cuando recibe a Cristo. Significado que por la fe tenemos paz. No necesitamos seguridad. Paz y seguridad yo ofrezco. La seguridad nos da el Señor cuando nosotros crecemos en la palabra. Porque hay muchos cristianos nacidos de nuevo y en los días que estamos son salvos, pero no tienen seguridad. ¿O sí? ¿Todo cristiano nacido de nuevo tiene seguridad en su salvación? No. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Nosotros hoy decimos, sí, yo estoy seguro de mi salvación, pero apenas viene un mosquito, le picaba como la vez pasada y todo con su tapabocas. No porque todos tienen que ponerse la vacuna. Guardan seguridad, ¿verdad? Guau, seguridad. 99% de los hermanos se pusieron todo ese veneno. Hermosa seguridad que tiene, ¿verdad? No, porque no puedo morir, ¿verdad? Así es sencillo la seguridad que tiene. Lo tenemos, ¿verdad? Tan práctico. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 17:1. Vino entonces a mí uno de los ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre la agua, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado, se han empachado con su enseñanza, ¿verdad? El vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, porque es allí donde está. Está en un desierto donde no hay nada. Y están también los que le siguen. Y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y de blasfemia. ¿Por qué? Porque todos los que van ahí son blasfemos. Fíjense que en ese lugar, en la Basílica de San Pedro, se le habilitó un lugar para que ahí adoren todas las religiones del mundo, pueden ir a adorar al Dios que quieran allí. Nadie le dice nada. Y lo más triste es que muchos evangelistas, ¿sabían que este famoso Billy Graham y eso están por allí? Todos estos grandes profetas o de estos tiempos, ellos van y salen y entran en su lugar. ¿Por qué? Porque son los blasfemos. Entre ellos, ustedes se dan cuenta de este cantante, Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Marco Witt, después está Marcela Gándara, todos estos grandes salmistas. ¿Verdad? Ahí está. Y muchos más que no me acuerdo ahora. Pero estos son todos, ¿verdad? Están promovidos, financiados por el Vaticano. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. ¿Usted sabe, hermanos, cuál es el pecado más grande de esta ramera? ¿Sí? Le voy a decir. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Querer llegar a apropiarse de la justificación por medio de las obras. Eso. Por eso aparece mayúscula. Todo aquel que se quiere apropiar o plantear buenas obras para justificarse, cae en la doctrina de Caín y se vuelve anticristiano. ¿Correcto? Entonces, por eso Caín también fue desechado, primeramente. Y ellos siguen la doctrina de Caín. Toda persona que quiere poner buena obra para salvarse, incluyendo la María es una excusa, ¿no? Ellos decían la mariolatría, ¿verdad? Y hasta ellos confundieron todo esto aquí, ¿verdad? Diciendo que María no salva a nadie, que Dios no puede hacer milagros. Al final, ¿en qué quedamos, verdad? Uno decía que van a dejar todo ya, porque ya se dieron cuenta.
Pero se dan cuenta la vulnerabilidad y la ingenuidad del hombre. Porque a pesar de que su mismo jefe le dice que esa muñeca no sirve para nada, ¿verdad? Igual ellos siguen ahí, con más fuerza. Dice que este año hubo más gente en cambio que el años anteriores. Por el fanatismo. ¿Por qué? Porque la ceguera, hermanos. La ceguera. Satanás es así. Satanás, ¿verdad? Engaña, seduce, miente. Y esta organización es un imperio y es la madre de las rameras que ha promovido a lo largo de la historia, 1900 años y tanto, ¿verdad? Promoviendo, ¿verdad? Porque en realidad desde Constantino, en 700 años, ha promovido salvación por obras. Por eso está haciendo esto. Y a la mujer ebria de la sangre, porque durante la Inquisición que ocurrió, hermanos, se derramó muchísima sangre. Alguien nos podía decir que hasta el cuello de los caballos podía entrar los caballos a dar en sangre, si se podía juntar la sangre de los hermanos que entregaron su vida durante la Gran Inquisición, en aquellos días, donde un católico, un cura, un diácono de ellos, dice, yo leí el libro de La mujer que cabalga la bestia, de Dave Ham, usted conoce ese libro, seguramente. Bueno, él dice, ese católico dice, yo mejor me vuelvo ateo, dice. El mismo católico. Pero yo no quiero creer, ni seguir, ni obedecer al Dios de la Inquisición, dice. El mismo católico, en su declaración. ¿Por qué? Porque el Dios de la Inquisición es un Dios diabólico. Fíjense como ellos mismos se dan cuenta. Y esa es la situación, ¿verdad? Y vi a la mujer ebria de esta sangre. Y el ángel me dijo, ¿por qué estas sombras? Del misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, hermanos, representan los grandes líderes, ¿verdad? Que estuvieron como emperadores. Si usted se fija en la historia secular, mira la historia de Roma, estuvieron 7 grandes emperadores gobernando. Usted puede ver Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerón, y todos esos grandes emperadores que eran unos más sanguinarios que otros y se creían dioses. Está hablando de esos 7 grandes emperadores que estuvieron dirigiendo Roma en aquellos días. Eso, en el contexto, por lo menos, a mi criterio, creo que está hablando. Y cuando resurge, ¿verdad? Dice que de ahí surge, ¿verdad? Los 10 cuernos. La bestia que has visto, dice el versículo 8, era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y es lo que está pasando. Usted fíjese, por ejemplo, hoy está cobrando fuerza más que nunca, ¿verdad? La Unión Europea, con quien Paraguay hace poquito está estableciendo un vínculo. Acá Mercosur, ¿verdad? Se aplaudió mucho por los medios de prensa porque Mercosur, todo lo que es Latinoamérica, se estuvo aliando con la Unión Europea y hacia esa dirección. La Unión Europea finalmente va a ser donde estará, de donde surgirá, ¿verdad? El imperio de Roma, se restablecerá y por eso se maravillará la tierra. Totalmente el mundo va a decir, ¿cómo es posible? Porque parecía que era Estados Unidos, ¿verdad? Que llevaba la batuta. Pero evidentemente que al paso de los días nosotros tenemos que estar atentos, hermano, que probablemente, yo no digo que sea así exactamente, pero Estados Unidos va a ir perdiendo poder y al final era la Unión Europea a recuperar fuerza, va a resurgir Roma, que es lo que por lo menos la Biblia muestra. No nos dejemos engañar, porque fíjense, por ejemplo, si nosotros pensamos en Ezequiel 38, ¿quién es la que va en contra de Israel? Nosotros sabemos Gog y Magog es Rusia, ¿verdad? Y con él van un montón de países, entre ellos, ¿quién va a la cabeza de todos los países? ¿Quién es el que está en conflicto hoy? Persia, o sea, Irán. Y uno dice, Irán cayó, ¿verdad? No, según la profecía bíblica, dice que esto es un proceso en donde Irán recupera fuerza y después se va a volver a aliar con Rusia. Que Rusia está con China, ¿verdad? Ellos van a levantar, ¿verdad?, a Irán para que finalmente se pueda hacer la gran coalición e ir en contra de Israel. Pero para que eso ocurra, tiene que caer Estados Unidos, que es su principal aliado hoy día. ¿Comprenden? Pero todo esto
son cosas que irán pasando, nosotros no podemos precisar así porque la Biblia no describe, pero sí podemos entender. Si miramos la profecía, tenemos que entender que todo lo que está pasando, ¿verdad? Lo más bendito de todo esto, hermanos, es que, gracias al Señor, muchos de estos acontecimientos finales, ¿verdad?, la iglesia no va a ver. Por lo menos, dice, hasta que a su vez se ha quitado de medio, nos hemos arrebatado antes que entremos en ese periodo de la gran tribulación. Lo más probable es que todos estos acontecimientos que yo digo seguirán cumpliendo aquí la letra en poco tiempo durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Y entonces, fruto de esta gran batalla, finalmente saldrá el anticristo y va a traer la paz que tanto están esperando todos los pueblos. Bueno, dice la Biblia que los 7 montes son 7 cabezas sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando yo veo esto, hermanos, nosotros miramos la historia del mundo secular y vemos la Biblia, es increíble cómo coincide. Cuando nosotros vemos en los días que escribió Juan, en ese momento, ¿verdad?, estaba gobernando un emperador, ¿verdad? Y ahí podemos describir, por ejemplo, dice en el versículo, dice, la bestia que era, y no es también el octavo, y de entre los 7 y va a la perdición. Cuando nosotros analizamos la historia de los emperadores, por ejemplo, Augusto estuvo gobernando Roma desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Ahí comienza. Después va Tiberio, después Gallo, después Claudio, después Nerón. Después va Vespasiano y luego Tito, ¿verdad? Pero después, al final de la historia, aparece el último emperador que duró solo 2 años. ¿Quién es? Se llama Domiciano. Domiciano también se le conocía, ¿verdad?, como el Nerón revivido. Nosotros miramos, Nerón fue uno de los más brutales de todos los emperadores. Y cuando Domiciano volvió a tomar el control de Roma, ¿verdad?, es como que volvió a aparecer Nerón. Y a eso era el octavo que aparece, pero solo 2 años vivió, solo 2 años dirigió Roma. Después fue asesinado por su propia gente, ¿verdad? La Biblia nos anticipa que es este personaje vivió entre el año 81 y 96. Aún no ha aparecido, le dice a Juan, ¿verdad?, en el tiempo que le estaba escribiendo Apocalipsis, pero cuando aparezca este próximo emperador, es necesario que viva poco tiempo. No se cumplió al final de la ley. Domiciano vivió desde el 81 a 96. Bueno, sucesor de su hermano Tito, que fue tenido como el segundo Nerón, el Nerón revivido, por ser uno de los peores y brutal perseguidor de creyentes de su época. Al igual que aquel, ¿verdad?, de Apocalipsis 13, que será una bestia. El versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. ¿Qué significa todo eso? Si usted mira Daniel, todos estos imperios representan Babilonia, Grecia, ¿verdad? Después vemos que representa Roma propiamente, ¿verdad? Pero converge absolutamente todo en una sola persona. Y llega al punto que ni siquiera ya el apóstol Juan puede describir qué es de tan horrible que es. O sea, sumado los 4 grandes imperios en una sola persona. Cuando nosotros vemos, por Babilonia, fue terrible lo que ellos hacían, terrible. Y Dios avisa que Babilonia sería juzgada totalmente. Después Media y Persia, que serían la otra parte, la otra figura de la imagen de Nabucodonosor. Después Grecia y después Roma, ¿verdad? Y Roma, increíblemente, como fue dividido en Occidente y Oriente, ¿verdad? Y al final la coalición de naciones dice que van a ser 10 reyes que van a unirse, pero no con mucha fuerza, porque el barro con el hierro no se puede unir con mucha fuerza. Por eso se cumple. Y dice que el anciano de días, según Daniel, dice que en los días de la unión de estos dedos de 10 reyes aparecerá el anciano de días. Por eso que estamos muy cerca.
toda esa unión que se está preparando. Por eso que hablamos de esta profecía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la puerta. Cuando nosotros estamos mirando estas cosas que pasan, dicen, a mí no me interesa, yo quiero hablar de la Biblia, pero esto es la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos está preparando a nosotros, porque nosotros no estamos de noche, no somos de la noche, somos del día, que nos preparemos, porque el tiempo de nuestra redención es presente. Ya sea que vengamos a morir hoy, o mañana, o venga el arrebatamiento, es necesario que nosotros nos preparemos. Y otra cosa, porque nos fundamenta en la fe. O sea, todo lo que nosotros creímos es verdad. Así como hay un cielo que la Biblia dice que vendrá el juicio eterno para los impíos, es verdad, todo va a cumplirse. Y como vemos cómo se está cumpliendo al pie de la letra todas las cosas. Ahí mismo en la historia podemos notar entonces que todo esto se cumplió con estos grandes emperadores. Después dice ahí, y vi a la bestia, que es el nombre que le da. Usted sabe, bestia, ¿verdad? Algo que no distingue entre el bien y el mal. Ustedes saben que, hermanos, cuando Nabucodonosor perdió los sentidos, dice que la Biblia dice que él sería como una bestia y comería hierba del campo y estaría allí totalmente, y estuvo por 7 años perdido de la realidad, ajeno a toda sensibilidad humana, está como un animal. Bueno, esa es la figura del anticristo. No puede discernir nada, no puede ver quién es persona, quién es hombre, mujer, nada. ¿Verdad? Por eso le dicen bestia. Que vi que era semejante a un leopardo, y sus pies como de león, y su boca como león, como boca de león. Y el dragón le dio su poder, ahí el diablo, y su trono. Claro, porque el Señor rechazó eso. Claro que viene otro que acepta todo eso, y ese es el anticristo. ¿Recuerdan? Jesús fue tentado y le dice: todo esto te daré si postrado me adorarás. Llega el anticristo, el falso profeta, llega esta mujer escarlata y ella sí se postra y hace que todos los países del mundo se postren. ¿Usted sabe la palabra ramera? ¿Cómo la palabra de Dios la describe? Aquella que se vende al mejor postor. Eso significa ramera. Ramera significa el que se vende al mejor postor, ¿verdad? Así de barato. El que más paga, me lleva. También, ¿verdad? Ramera es símbolo de idolatría. La misma cosa, la misma palabra. ¿Verdad? Usted dice idólatra, te dice ramera, le dice una persona. Se vende a cualquier palito, cualquier muñeco. Qué fácil, ¿verdad? Que un muñeco le maneja algo. Así es. ¿Qué más dice? Que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Grande autoridad. Y sigue diciendo más de ello. Volvamos en el versículo 12, el mismo capítulo 13, versículo 12, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y ejerce. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que era la falso profeta, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es el trabajo del falso profeta. ¿Verdad? Una surge del mar y otra surge de la tierra. ¿Verdad? Y sabemos que la tierra, cuando dice, está hablando lo más cercano a Israel, la tierra. Entonces ella, la falso profeta, seduce, pasa engaño a gran parte de estos líderes israelitas para que ellos también se sumen a este plan de seguridad en pos de garantizar la soberanía, la seguridad de la nación de Israel. Cuando la Biblia habla de la tierra, está hablando, ¿verdad?, de la nación de Israel. Entonces, de una manera le convence, no sé si va a ser Netanyahu, lo más probable que sí, ¿verdad?, para que ellos también se adhieran a este plan, ¿verdad?, de transición. Bueno, después dice más adelante: y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes
que aún no han recibido rey, esto que no se puede saber. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, ¿verdad? Ellos ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué es el propósito de estos 10 reyes cuando se confabulen? Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y el propósito de ellos es pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. No como lo que ellos se plantean. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, son muchedumbres, son naciones, son lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué futuro le espera? ¿Qué futuro? Y ahí, ¿verdad? Lo que dice el Señor en Apocalipsis 18, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué le dice a la gente? Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, salga de este sistema, pueblo mío. Puede ser que muchos cristianos están muy concubinados con esta bestia. Evidentemente que sí. Entonces el pueblo mío. ¿Por qué? Porque muchos pueblos de Israel, ¿verdad?, están vinculados con ellos. Ellos están negociando con tecnología. Fíjense, por ejemplo, todo lo más grande de lo que se está haciendo a nivel mundial, ¿verdad?, se hace con la financiación de la ramera. Usted dice, no creo, pero fíjense lo que dice ahí en el versículo 10 del mismo capítulo. Y parándose lejos por el temor de sus tormentos, y diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte en economía, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Así es, a nivel mundial. ¿Quién maneja el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién maneja todos los bancos mundiales? ¿Quién maneja todos los granos? La carne. Por eso todo es tan caro. Nos dice: a mí no me alcanza más. Se encarece absolutamente todo. Por el dólar, porque hay una inflación mundial. Porque cada vez las personas están más endeudadas, ¿verdad? Y llegará un momento dado que de la noche a la mañana se le arrebatará todo el derecho a las personas. Yo les digo algo más, hermano, para que nosotros estemos preparados. Si pasa, ya van a saber ustedes. Así como vino este plan de EMIA, ¿verdad?, que es un desastre de la gente a nivel mundial. Dice que está previsto, ¿verdad?, un apagón mundial, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Así dicen algunos. Y en ese momento se hará un famoso reseteo mundial. Cuando vuelva la luz, la gente vuelve a la luz, todo lo que tenían plata en el banco desapareció, porque se borró todo. Y nadie sabe nada. ¿Qué pasó? Entonces, como los dineros no da más seguridad, se necesita algo más seguro. Un reseteo. De la noche a la mañana, una pausa. No hay más. ¿Qué pasó? Se apagó. ¿Verdad? Y ahí está. Viene un reseteo mundial. Dicen los grandes, ¿verdad?, están anunciando que va a pasar esto. Así como le pasó estos días. La gente no tuvo. No jamás imaginó lo que iba a pasar. Así que, hermanos, no sabemos. Lo que sí, por eso que yo soy aquellos que estamos en la luz, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a estar en oscuridad. Vamos a estar sabiendo exactamente lo que pasa. Ojalá que el Señor venga antes que ocurra todas las cosas, para que nosotros tengamos. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, derecho sobre la propiedad misma. De repente, de la noche a la mañana, tu casa no es tuya. Se reseteó y se apagó todo. Ustedes saben que ahora en Paraguay se informatizó todo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar? Con el registro público
Todo digital ahora. En apagón, ahora no vas a saber más tu casa si es tuyo, no sabes más, pues ese apagón no figura más. Entonces, así es el diablo. Quita, ¿verdad? Todo al que viene sí. Pero si nosotros recibimos al Señor, estamos. Por eso el Señor decía, ¿verdad? Que en el cielo no hay ladrones que vivan. No como acá, ¿verdad? Están muy prestos para robar todo, para quitar todo y para dejar al mundo en esclavitud y someter. Nadie va a poder comprar ni vender a menos que tenga la marca, a menos que se someta a este sistema que va a ser una tiranía mundial. Por eso el mundo necesita de Cristo antes que sean aceptados. Tenemos que salir de aquí. Vamos a dejar por acá, ¿no? Y vamos a pasar a la cena conmemorativa. Antes vamos a ponernos de pie, vamos a cantar 2 estrofas de himno comprado por sangre.